El crecimiento económico y sus indicadores obedecen a un modo de pensar, de concebir la realidad, que tiene a dicho crecimiento como un Dios. Prácticamente quien no crece está muerto. Y ese crecimiento que está ligado a la idea de la modernidad, del progreso, el Dios progreso, es muchas veces nefasto y no ejemplifica o no significa lo que verdaderamente mejora una sociedad. El crecimiento económico durante mucho tiempo se midió como lo han medido los liberales. Y recientemente las escuelas que han dado en llamarse neoliberales o han sido tildadas de tales. Los indicadores macroeconómicos, esto es, aquellos que revelan el estado de cosas de una nación, no en la economía, no en el bolsillo de cada ciudadano, sino en la marcha general del país, han sido reinterpretados o empiezan a ser reinterpretados. Algunos pensadores creen que hay que decrecer y que el crecimiento es responsable del desastre, porque el crecimiento sin tasa ni freno ha llevado a la destrucción de los entornos naturales y a la destrucción de muchas vidas, de muchas culturas, de muchas formas de concebir la realidad, de tradiciones, del modo en que cada quien quiere ser y existe. Sin embargo, hasta que no existan otros indicadores, son estos, los del Producto Interno Bruto y otros, los que indican el tamaño de una economía. No la mejoría ni la distribución de este dinero, ni el que florezca la población o la sociedad, ni que tengan vidas más dignas sus pobladores. Eso es asunto de gobiernos que quieren distribuir y hacen lo necesario para distribuir la riqueza. México sí crece, y crece mucho más que en sexenios anteriores, habida cuenta de que ha atravesado por una pandemia inédita, inaudita, y que también ha atravesado por una crisis económica que es mundial. Crisis financiera y económica, ambas cosas. Incremento desmesurado de los precios, inflación que tiene correlación con la inflación mundial, con el incremento de los precios, y otros factores que han ido deteniendo la economía. Este gobierno, a pesar del decrecimiento que se siguió a la pandemia y crisis financiera mundial, a pesar de todo eso, creció, a pesar de todo eso, cumplió en el terreno macroeconómico. Por cuanto hace a la distribución, trabaja por la distribución. Y creo que ningún gobierno ha distribuido mejor los ingresos. Falta mucho, porque todavía falta que muchos paguen impuestos, y los paguen en la medida debida, y que además se paguen mejores salarios y se den mejores pensiones. Falta todavía mucho, pero se ha avanzado extraordinariamente en la vía correcta, en la de la distribución. Se ha generado riqueza. Forbes nos dice que AMLO confía en que la economía mexicana crezca 3.5% al final de su sexenio. El presidente prevé que su sexenio terminará con un incremento promedio del PIB de 1.3% cada año, pese a la contracción histórica de 8.8% que dejó el COVID-19 en 2020. Una contracción de 8.8% que no se había vivido prácticamente desde hace décadas, muchas décadas. Forbes también nos dice que Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de reformas constitucionales el 5 de febrero. Y este es el antecedente, o este es el prólogo al asunto que trataremos hoy. Las reformas que presentará el presidente incluirán pensiones, salario mínimo, sistema electoral y la reforma al Poder Judicial. Financiero mundial. La gente que cree que las finanzas son más importantes que la economía, dice que el incrementar salarios constituye una causa
suficiente para que se incremente la inflación. Y no es así, porque muchos economistas han demostrado exactamente lo contrario. Pues bien, será reforma constitucional y seguramente estará en el 123 constitucional el que el salario no solamente deba ser, como ya lo dice la Constitución y la ley, remunerador, es decir, suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, sino también que ningún incremento salarial deba estar ligado a la inflación, sino deba ser mayor, superior a la inflación. Por otro lado, el sistema electoral ya trató de ser reformado del modo en que lo hemos venido anunciando, es decir, la reforma al Instituto Federal Electoral y hacer que nuestros procesos no le quiten, no le roben tanto dinero al Estado, no le roben tanto dinero a los mexicanos. Reducir también el número de funcionarios y hacer eficiente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, aquel del que hablaban los talibanes, enemigos de este gobierno, de que era no solo el garante de la democracia, según ellos, sino el equivalente, el sinónimo de democracia. Y por otro lado, el Poder Judicial, que es y se ha constituido en traba, en obstáculo para que en verdad se haga justicia. Durante muchos años manteniendo o garantizando la impunidad a delincuentes de toda laya y luego impidiendo que las reformas, aquellas que son patrióticas, aquellas que tienden a mejorar o a solidificar la soberanía nacional y otras que se dan en interés colectivo, en interés general, sean detenidas o tachadas de inconstitucionales por razones meramente formales y, en ningún caso, de fondo. Nos quedamos con la reforma a las pensiones. Y esto es el asunto del que voy a tratar hoy principalmente. El economista nos habla de que AMLO plantea profunda reforma a las pensiones. Los jubilados recibirán lo mismo que en su último empleo. ¿Y cuál es la situación? Pues la situación es que hoy una persona que se jubila no recibe el salario del último empleo, el último salario que percibió. Si nosotros consideramos que de por sí los salarios son bajos, que durante mucho tiempo el gobierno y las entidades privadas, las cámaras, se negaron a incrementar los salarios y los salarios perdían una capacidad de compra enorme durante los años 80, 90 y en adelante. Si somos conscientes de ello, nos daremos cuenta de que la persona que se jubila con el salario de su último trabajo normalmente percibe un salario bajo. Ahora imaginemos que desde 1997 nadie se jubila, o quien empezó a trabajar después de esa fecha, se jubila con su último salario, sino con una mísera pensión que le paga una entidad privada. ¿Cómo es que todo esto fue posible? ¿Cómo es que el sistema de pensiones de México fue destruido? ¿Cómo es que cantidad de trabajadores que laboraron durante décadas y entregaron su esfuerzo a México para construirlo, hoy no puedan ganar ni lo indispensable para vivir, para comer? ¿Cómo es que a pesar de todo eso, todavía cantidad de opositores al actual gobierno y de gente inconsciente e insensible se manifestaba en contra de las ayudas que el gobierno da de forma creciente a las personas mayores, a los ancianos? ¿Cómo es así? Bueno, esto tiene una historia. La historia empieza con el autor de todo este desastre, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León, cuya fotografía aparece aquí, para que